Bienvenidos. A continuación voy a explicar qué son las macros en Word y cómo las podemos utilizar. Lo primero que tendríamos que hacer es saber qué es una macro. Para eso vamos a explicar una pequeña definición y la vamos a resumir para que nos quede bastante claro. Una macro puede ser una o varias instrucciones, las cuales sirven para automatizar las tareas más utilizadas a menudo. ¿Esto qué significa? Que con regularidad nosotros podemos o realizamos, mejor dicho, actividades que quizás nos lleven un determinado tiempo. Pues bien, si estas tareas son repetitivas, entonces una macro es la solución, porque finalmente una macro nos va a ayudar a nosotros a ahorrar tiempo. Una de las tareas repetitivas que con frecuencia los usuarios de Word utilizan es la inserción de gráficos. Imaginemos que en un documento siempre tenemos los mismos datos, o los datos pueden ir cambiando, pero la inserción del gráfico es un procedimiento que nunca falta. Y tenemos que ponerle a lo mejor colores, determinar los ejes, determinar si va a llevar un rótulo de valor. Entonces, esta generación de gráfico, que igual a lo mejor nos lleva 3 o 5 minutos, lo podemos reducir si es repetitivo mediante una macro. Y esto implica que si ese procedimiento, como anteriormente lo dije, lo hacemos en 5 minutos, quizás con una macro lo podamos llevar en 10 segundos o 5 segundos. Una diferencia bastante considerable. Esto entonces nos viene a reforzar la idea de que una macro nos sirve precisamente para automatizar una serie de pasos. ¿Qué más podemos hacer con una macro? Podemos aplicar diferentes formatos a un párrafo. Como nosotros sabemos, podemos a lo mejor tener necesidades diferentes de formato en un documento, pero si estas son repetitivas, y llámese actividades como sangrías izquierdas, derechas, sangrías especiales, espaciados posteriores, anteriores o inclusive interlineados, tamaños de fuente, estilos como negrita, cursiva o subrayado. Este tipo de procedimientos los podemos automatizar mediante una macro. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para crear una macro? A continuación, vamos a realizar un ejemplo práctico que nos permita a nosotros aterrizar esta breve introducción sobre las macros. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es grabar la macro. ¿En función a qué? En función a las instrucciones que aparecen en este recuadro azul, que nos indica que debemos crear una macro que aplique 6 puntos de espaciado posterior, ponerle el nombre de espaciado y aplicarla a todos los textos que tengan aplicados el estilo título 2. Es importante señalar que al momento de iniciar la macro, nosotros previamente debemos practicar los pasos con los cuales podemos o debemos nosotros generar dicha macro. Las ventajas que tenemos es que obviamente no nos vamos a equivocar y vamos a ahorrarnos tiempo al momento de hacer la grabación. Por eso, una vez practicado, vamos directamente a la grabación de la misma. Hay que desplazarnos a la ficha vista, el grupo macros, desplegar las opciones del botón macros y seleccionar el comando grabar macro. Lo que vamos a hacer a continuación es asignarle el nombre, que en este caso es espaciado. Otra de las alternativas que tenemos aquí es indicarle dónde deseamos guardar lo que es nuestra macro, que en este caso son dos alternativas: documentos o todos los documentos dentro de la plantilla normal.dot o dentro de macros.dot, que es el documento actual. En este caso le vamos a indicar que va a ser la opción predeterminada, la que nos aparece al principio, que es la plantilla normal. Asimismo tenemos la posibilidad de asignar esta macro a una combinación de teclas, y eso lo vamos a hacer presionando el botón teclado. Nos indica que si deseamos reemplazar la macro existente. En mi caso yo ya tenía una macro con esas características, le voy a indicar que sí. Ahora bien, lo que voy a hacer en este cuadro de diálogo es seleccionar la opción de nueva tecla de método abreviado y presionar en mi teclado la combinación de teclas que quiero utilizar para poder ejecutar esta macro. Una vez que lo he hecho, tengo que presionar el botón asignar para que quede el registro y presionar el botón cerrar. Una vez presionado el botón cerrar,
empieza a hacer la grabación, y entonces lo que tendría que hacer es realizar los pasos para guardar la macro, que en este caso sería en la ficha inicio, grupo párrafo, y del grupo párrafo presionar el lanzador del grupo y aquí indicarle el espaciado, que va a ser un espaciado 6 puntos. Si ustedes se dan cuenta que ya me aparece que es a 6 puntos, le presiono aceptar y detengo la macro. Es aplicar la macro a los textos que tengan el formato o estilo título 2. Es muy importante señalar lo siguiente: para poder seleccionar los textos que cumplan con esta característica, tengo que abrir el lanzador del grupo estilos y aquí ir sobre lo que es el estilo que me hace referencia, que en este caso es título 2, desplegar las opciones e indicarle que seleccione las veces que aparezca aplicado este estilo. Esto me garantiza de alguna manera que yo voy a hacer la aplicación de la macro precisamente a los textos que tengan aplicado dicho estilo. Para aplicar la macro, entonces voy a la ficha vista, despliego macros, ver macros y aparece la que hemos creado. Obviamente la debo seleccionar y presionar el botón ejecutar. Aplica lo que es el espaciado. Esta es entonces una manera muy simple de poder aplicar una macro a un documento o a una serie de párrafos o textos de Word. Ahora bien, ¿cómo puedo eliminar una macro? Yendo a la ficha vista, desplegando las opciones para ver macros del grupo macros, seleccionando la macro que me indique y presionando el botón eliminar. Obviamente me manda lo que es un cuadro de diálogo de confirmación, le indico que sí y cierro. Cabe mencionar que una vez que ustedes aplican una macro, esta ya no se deshace, inclusive el botón deshacer no lo considera como tal. Entonces, al momento de aplicar la macro también es importante recordar dicha instrucción. Esto nos garantiza de que al momento de que ustedes eliminen una macro, no se elimine el formato que obviamente ejecutaron previamente.